Pues bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a estar en Lucas, en el capítulo 14, y me gustaría empezar preguntándoles, ¿cuántos de ustedes se sienten discípulos del Señor Jesús? O quizás solamente somos simpatizantes, o quizás somos de los enemigos, o quizás solamente de los que conocen las escrituras pero no las ponen por obra, así como los fariseos. Hay muchas maneras en las que podemos ver al Señor Jesús, pero el día de hoy vamos a considerar dos aspectos muy importantes para aquellos que deciden, que quieren o que aspiran ser discípulos del Señor Jesús. Y entonces vamos a ir a Lucas, capítulo 14. Dice, hidrópico es una persona que tiene una enfermedad relacionada con el consumo del agua. Y hay personas que necesitan tomar mucha agua y luego no la desechan. A esta enfermedad se le llama hidropesia, y aquí la escritura nos habla de un hombre hidrópico, es decir, un hombre que tenía la enfermedad de hidropesia, es decir, que tomaba mucha agua y después esa agua se quedaba en su cuerpo. Entonces, podemos imaginar que una persona que está enferma de hidropesia, pues es una persona muy extremadamente voluminosa. Es un cuerpo muy grande en el cual hay muchos litros de agua que los tejidos absorben y que no salen. Entonces, dice aquí, Lucas 14, 1, aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante, es decir, el Señor Jesús entró en la casa de un gobernante que era fariseo, y entonces le acechaban al Señor Jesús. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes. Entonces ya están aquí los gobernantes, fariseos, los intérpretes de la ley, y les dijo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Qué mal está la situación en la que está desenvolviéndose el Señor Jesús y que nos narra aquí Lucas, porque continuamente era un pleito, porque el Señor Jesús le gustaba sanar a los enfermos en el día de reposo, y los intérpretes de la ley, que no habían interpretado bien la ley, más bien la interpretaban muy mal, y de esa manera enseñaban al pueblo. Y entonces ellos, dándose cuenta que cada vez que intervenía el Señor Jesús, ellos perdían poder, entonces se le oponían al Señor Jesús. Seguimos en el verso 7 y miren, aquí tenemos una parábola de los convidados a las bodas, y más adelante es una parábola de la gran cena. Ahorita vamos aquí sobre la primera, los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro
más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da a este el lugar, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas, buenas tardes, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Encontramos aquí al Señor Jesús en la casa de un gobernante. Estamos en Lucas 14, hermanos. Encontramos al Señor Jesús que entra a la casa de un gobernante que, además de ser gobernante, era fariseo, conocedor de las Escrituras, y primero empiezan a criticar al Señor Jesús porque sanó al hombre que estaba enfermo. ¿Y por qué en día de reposo? ¿Por qué no los sanas en otro día? ¿Y por qué los tienes que estar sanando en día de reposo? Ya estaban ahí adentro de la casa, iban a comer, iban a pasarla bien, y entonces el Señor Jesús les hace esta observación de cómo comportarse uno cuando va a la fiesta. Y muchas veces tenemos fiestas y es muy bueno este consejo de llegar y sentarse en el último lugar, para que después llegue el de la casa y le diga a uno, ¡hey, amigo, vente para acá junto a mí! Pero es muy desagradable. A nosotros nos pasó una vez, ya no me acuerdo ni dónde, pero así fue como sucedió. Llegamos y nos sentamos cerquita de el que estaba ofreciendo la comida, y luego nos dijo, ¿saben qué? De favor pásense para allá, porque aquí no va a ir alguien más. Y sí, es desagradable, es triste. Es bueno este consejo que da el Señor Jesús. Lo interesante es que cómo se van entrelazando los hechos que va viviendo el Señor Jesús y la forma en que los va narrando Lucas, porque aquí, pues si lo vemos de manera aislada, pues decimos, pues nos está hablando de una fiesta, y el Señor Jesús nos está dando consejos de cómo comportarnos en una fiesta. Pero en realidad el Señor Jesús tiene sus propósitos altos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y el día de hoy vamos a aprender de estas parábolas. ¿Qué es necesario que nosotros hagamos para ser discípulos del Señor Jesús? Y les dije que vamos a analizar dos cosas principalmente. Y miren, acabamos de leer este pasaje de hasta el verso 14. Y lo primero que vamos a señalar en esta mañana es en el verso 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos. Pregunta: este gobernante que organizó la comida y los invitó, ¿a quién había invitado? Aquí el Señor Jesús lo está diciendo: a todos aquellos que tenían billete, a todos aquellos que eran importantes. ¿Y qué es lo que había en su interior? El deseo de ser recompensado.
Y entonces el Señor Jesús le dice a este hombre, seguramente por las palabras que está diciendo el Señor Jesús, arrogante, vanidoso, orgulloso, le dice: la próxima comida que hagas, ya no invites a todos los que pueden pagar para invitarte y retribuirte. Ahora le está diciendo, en otras palabras, si tú quieres seguirme, es decir, le está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, la próxima vez que hagas comida, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y que es, en otras palabras, lo que le está diciendo el Señor Jesús: para ser mi seguidor, es decir, para ser mi discípulo, necesitas tener compasión hacia los demás. Y necesitas aprender a dar. Y esta es una lección que no muy fácilmente aprendemos, porque a todos nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. Esa es la naturaleza humana. Pues dame, pero pues yo voy a pensar, si te doy, y si te doy, voy a estar pensando en esperar algo a cambio. Y aquí el Señor Jesús dice: tienes que dar sin esperar nada a cambio, y tienes que dolerte de aquellos que no tienen, si quieres ser mi discípulo. Este gobernante que invitó al Señor Jesús, lo invitó porque lo admiraba, porque de alguna forma él quería ser su discípulo, y porque quería también quedar bien ante toda la sociedad. Y el Señor Jesús le está diciendo: eso no puede ser. O quedas bien con la gente de poder, o quedas bien con Dios y con la gente que está necesitada. O quedas bien con la gente soberbia, o quedas bien en la humildad. Y no se puede jugar con eso. Para ser seguidor del Señor Jesús, para ser discípulo, es necesario dolerse de los que no tienen. Es necesario aprender a dar más que a recibir. Hay que dar a los que no nos pueden recompensar. Vamos a seguir aquí. Dice el verso 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esta frase a mí se me hace bien bonita, bien parecida a aquella frase en donde estaba el Señor Jesús predicando y llegan y le dicen: hey Señor, te buscan tu mamá y tus hermanos. Y son igualitas las dos frases, nada más que aquí habla de pan y en la otra hablan de allá están afuera tu mamá y tus hermanos. Y el Señor Jesús voltea y les dice: mi papá, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Y aquí vamos a ver qué es lo que responde a este hombre que era uno de los invitados, no era alguien que estaba afuera, ni era uno de los necesitados. Era una persona de poder, era una persona que conocía las Escrituras y que le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y yo creo que sí, es bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, pero para llegar a esa bendición y a esa bienaventuranza, primero hay que ser seguidor del Señor Jesús. Y en otras palabras, ser discípulo del Señor Jesús. Primero hay que aprender a dolerse de los que no tienen, primero hay que aprender a dar, primero hay que aprender a sacrificarse y a dar al que no tiene y al que no nos puede recompensar. Entonces el Señor Jesús le dijo, verso 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse.
El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de trailers y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y pues no puedo ir. Y entonces, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la casa de familia que organizó la comida le dijo a su siervo: ve a las plazas, a las calles de la ciudad y trae otra vez a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugares. Y le dijo el papá al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La casa del Señor ha de estar llena ese día que comamos pan en el reino de Dios. Y dice el verso 24: porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Y hemos venido platicando, hablando acerca de esto. El Señor Jesús se estaba dirigiendo ¿a quién? A los fariseos, a los gobernantes, a los intérpretes de la ley. Estas palabras y esta parábola va directamente dirigida a ellos que buscaban el reconocimiento, que buscaban las recompensas. Y aquí el Señor Jesús dice: en el reino de los cielos no va a haber nada de poder a como el mundo lo ve. Y entonces, si quieres ser fuerte para el reino de Dios, tienes que buscar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y ayudarlos y bendecirlos y darles, porque el que no te pueda recompensar, entonces tú vas a estar haciendo una inversión. Por eso el Señor Jesús dice: hagan tesoros en el cielo. Y dice: utilicen los bienes injustos, las ganancias injustas para hacer inversiones para el reino. ¿Y por qué es una inversión? Pues precisamente por el hecho de no buscar la recompensa. Si nosotros vamos al banco y llevamos 1,000 pesos, esperamos que nos den el 10%, el 11% de intereses, y en el año vamos a tener nuestros 10,000 pesos más, 1,000 pesos más. Pero en el reino de los cielos nosotros ayudamos, dice aquí el Señor Jesús, al pobre, al manco, al cojo y al ciego. Y si nosotros damos 100 pesos, no vamos a esperar que nos den los intereses de eso. Tenemos que darlo como para el Señor. Pero eso que nosotros damos para el Señor se va a convertir en una bienaventuranza y se va a convertir en una bendición en el día de la resurrección. Entonces estamos invirtiendo, yo lo diría en términos humanos, a fondo perdido. Estamos invirtiendo a un fondo que ya no va a ser económico, pero la verdad es que son de las mejores inversiones que vamos a poder hacer. Porque todos los bienes materiales se van a quedar, y todo el dinero y las casas y los carros y la comida y la ropa, todo se va a quedar aquí. Pero lo que nosotros demos al pobre, al manco, al cojo y al ciego, eso es algo que va a las cuentas eternas. Entonces, dice en Apocalipsis que hay un lugar en donde se van guardando nuestras oraciones, y yo estoy seguro que también hay un lugar en donde se van almacenando este tipo de inversiones que nosotros hacemos, pero no estamos acostumbrados. Muchas veces no las consideramos, no son de valor monetario, no son de valor material, son bendiciones que nosotros vamos desarrollando y acumulando para el día de la resurrección en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y entonces ahora me paso al otro requisito que el Señor Jesús nos pone. Primero nos dice el Señor Jesús: ¿quieres ser mi discípulo? Entonces duélete de los demás, ten misericordia de los demás, dale al que no tiene, aprende a dar. Y ahora ya el Señor Jesús va a hablar directamente a todo aquel que quiera ser su discípulo y nos va a decir algo todavía mayor. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con el Señor Jesús. Ya entonces el Señor Jesús les está hablando directamente a las multitudes, ya no a los fariseos, ya no a los gobernantes, ya no a los invitados, sino ahora a las multitudes. Y yo creo que todos nosotros estamos dentro de estas multitudes. Dice: grandes multitudes iban con el Señor Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí está diciendo ya claramente las cosas. Esto es un requisito. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En el verso 27 nos dice: no puede ser mi discípulo el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Y en este verso 33 dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, por un lado nos dice: tienes que aprender a dar, y dar es desprendernos de lo nuestro. Y aquí nos está diciendo: tienes que aprender a renunciar. Y luego también nos está diciendo que tenemos que tomar la cruz. Este pasaje ha sido ampliamente discutido y ampliamente malentendido. Porque dice aquí: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya son 3 cosas que menciona aquí el Señor Jesús. Y entonces, normalmente para nosotros aborrecer significa odiar. Y entonces decimos: pues como yo sí quiero ser seguidor, como yo sí quiero ser discípulo, entonces voy a ir, me voy a meter a la iglesia y me voy a olvidar de mi familia. Me voy a olvidar del esposo, de la esposa, de los hijos, de los papás, de las mamás, de los hermanos. Y luego les vienen y nos dicen los tíos: oigan, vengan, porque vamos a hacer... No. Yo tengo mi compromiso con el Señor Jesús, entonces no puedo compartir contigo. Y vienen los amigos, los vecinos, los compañeros del trabajo, y acostumbramos a aislarnos. Y decimos que lo hacemos porque queremos ser seguidores y discípulos del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nos enseñó que Él andaba con ellos, que Él comía con ellos, que Él compartía con ellos. Y si no lo hubiera hecho, entonces ¿cómo habría predicado? Si la predicación es para aquellos que no conocen a Dios. Entonces es necesario que nos relacionamos
que nos relacionemos con los que no conocen a Dios, porque de otra manera no vamos a tener oportunidad de decirles las buenas noticias de la salvación. Es necesario que nos relacionemos con todos aquellos que no conocen al Señor. La verdad es que aborrecer, como lo menciona aquí el Señor Jesús, significa entregar y significa renunciar. Entonces, mire, este versículo dice: si alguno viene a mí y no entrega a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, para mí es muy fácil decirle: Señor, te entrego mi vida. Eso no es difícil hacerlo, ¿verdad? Yo le digo al Señor que le entrego mi vida, y también le puedo decir: Señor, y muchas veces en la oración yo así lo digo, no sé si ustedes también: Señor, te entrego a mi esposa, Señor, te entrego a mi esposo, Señor, te entrego a mis padres, Señor, te entrego a mis hermanos. Pero el hecho de que uno entregue a Dios algo no quiere decir que en ese momento ya rompimos toda relación con ese algo. Porque yo le digo: Señor, te entrego mi vida, ¿y quién sigue utilizando esa vida? Pues Miguelito. Yo le puedo decir: Señor, te entrego a mi mamá, pero por el hecho de entregársela al Señor, pues no deja de ser mi mamá. Y me acordé yo que aquí ahora ya se acostumbra que le prestan a uno dinero por el carro, por la casa, y le prestan a uno el dinero, le recogen a uno las escrituras o la factura del carro, y uno sigue manejando el carro. Y esto es una figura muy parecida, ¿no? Y mucha gente que lo ha malentendido, pues terminan aislándose completamente de su familia. Y la familia necesita al que se convirtió al Señor Jesús, y lo necesita desesperadamente, porque él o ella es la única esperanza que algún día quizás tengan de escuchar la palabra de Dios. Y si nosotros como iglesia les decimos: ya son de aquí de la iglesia, olvídense de todos los de la calle, estamos haciendo mal. Porque la salvación es para el que no conoce al Señor, y es necesario que nos relacionemos con ellos. Ahora, el verbo renunciar, y vuelvo con el verso 26. Si alguno viene a mí, dice el Señor Jesús, y no renuncia a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo le puedo decir: Señor, yo renuncio a mi vida, yo le estoy dando mi vida, pero yo la sigo utilizando. Y le puedo decir: Señor, yo renuncio a mi padre y a mi madre, ellos han sido mi guía durante toda mi vida, pero ahora tú vas a ser mi guía. Pero eso no significa que yo me presente en franca desobediencia con mis padres, de ninguna manera. Más bien, yo creo que amando al Señor Jesús, más amamos a los padres, más bendecimos a los hijos. Entonces, tengamos cuidado con este verso, con esta palabra del Señor Jesús, porque lamentablemente muchas cosas las torcemos, y frecuentemente estamos escuchando que esta palabra la utilizan para decir: por esto yo ya no me relaciono con mi familia. En otras palabras, ¿qué está diciendo esa persona? Si se van al infierno, que se vayan. Esto es grave y es delicado. Ya sé que ninguno va a decir de esa manera, pero en el actuar, eso es lo que estamos haciendo. Y esto no es el objetivo ni el propósito de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Y yo
Muy frecuentemente pienso cuando llegue allá y que me encuentre con mi mamá, con mis hermanos, con tantos hermanos que hemos trabajado y que ahora ya están en la presencia del Señor. Y yo digo, oh Señor, ¿y a mí quiénes me irán a recibir? Pero es necesario que nosotros en nuestro corazón y en esta vida tengamos la preocupación. Y esa es una preocupación, la mayor preocupación de Dios, del Señor Jesús, por la humanidad, por nosotros, por nuestra familia. Queremos ser seguidores, discípulos del Señor Jesús, entonces dolámonos de los que sufren, de los que no tienen, de los que no pueden recompensarnos. Aprendamos a dar. Y al aprender a dar, aprendamos a entregarle a Dios lo que somos, lo que nos ha dado. Yo muchas veces le he dicho, Señor, te entrego mi ingeniería, Señor, te entrego mi maestría, Señor, te entrego las casas, los carros, mi esposa, mis hijos, las cuentas, Señor, te entrego mi vida, todo te lo entrego. Pero ¿saben? Lo que más me llama la atención es que el Señor me ha permitido seguir disfrutando de todo eso. Hay casos específicos como Abraham, y hemos conocido a algunos hermanos que Dios en algún momento les ha dicho, deja a tus padres, pero son casos específicos. Y estoy hablando de dejar, de separarse de sus padres o de separarse de su esposa y de sus hijos. Son casos muy específicos, muy contados. No debe de ser la generalidad, ni debemos, ni tenemos el por qué separarnos de nuestros hermanos, hijos, padres, amigos, vecinos que no conocen al Señor. Tenemos que buscarlos. Y buscarlos desesperadamente, porque no sabemos a qué hora el Señor los va a llamar y no sabemos a qué hora el Señor nos va a llamar para nosotros. Y aquí en el verso 27 dice, el que no lleva su cruz y viene a mí, en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esto sí, mucha gente dice, no, pues es que pues Dios me dio un hijito enfermo, pues esa es mi cruz. Y dice, no, pues es que Dios no me quiere dar un buen trabajo, pues esa es mi cruz y yo la tomo. Pero aquí el Señor no se refiere a tomar la cruz de las vicisitudes y de las adversidades, pues eso a fuerzas lo tenemos que tomar. Aquí el Señor Jesús se refiere a que tengamos mente, corazón y mano para los que necesitan el reino de los cielos. Puede ser que sea gente necesitada, así como aquí lo menciona insistentemente el Señor Jesús. Pueden ser pobres, pueden ser mancos, cojos o ciegos. Pueden ser gente que son maestros de la Biblia y que la han entendido mal. Puede ser que sean nuestros papás o nuestros hermanos o quizás compañeros de trabajo, quien quiera que sea. El Señor Jesús claramente dijo, misericordia quiero. ¿Y qué es la misericordia? Es el amor. ¿Y qué es el amor? Es que cada uno de nosotros tengamos compasión de aquellos que necesitan el reino de Dios. Y el reino de Dios es salvación, es sanidad, es alimento. Así es que, mis hermanos, el Señor Jesús en esta tarde nos dice, ¿quieres ser mi seguidor? ¿Quieres ser mi discípulo? Entonces duélete de los pobres, de los mancos, de los cojos, de los ciegos. Dales y renuncia a todo. Es decir, legalmente le damos al Señor la autoridad de que Él utilice lo nuestro. Y si el Señor
quiere utilizar mi casa, pues úsala, Señor. Y si el Señor quiere utilizar mi tiempo, pues úsalo, Señor. Y si el Señor quiere utilizar mi vida, úsala, Señor, que sea para tu gloria. Pero, sobre todo, que no perdamos la bendición, la bienaventuranza para el día que comamos el pan en el reino de Dios. A mí me gustaría comerlo con todos mis seres queridos. Me gustaría comerlo con todos ustedes. Se me hace difícil concebir a alguien que acepte al Señor Jesús y que quiera quedarse comiendo solo el pan. Eso no cabe, eso no queda. Tenemos que dolernos de papá, de mamá, de los vecinos, de los amigos. Tenemos que dolernos de los enemigos. Y entonces vamos a ser conocidos como verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, qué hermosa es tu palabra y qué dulces tus explicaciones, que con palabras sencillas y tiernas nos muestras el camino, porque tu camino es de amor, tu camino es de misericordia, tu camino es de compasión. Y tú, Señor, nos enseñas a dolernos del pobre, del necesitado, del cojo, del manco, del ciego. Señor, pon en nuestro corazón esa carga de ayudar al que está en necesidad. Pon en nuestro corazón esa carga de entregarte nuestra vida, el dinero que nos has dado, el tiempo que nos has dado, la familia que nos has dado, los bienes que nos has dado. Todo, Señor, lo ponemos en el altar para ti. Y qué asombroso que cuando nosotros, Señor, renunciamos a todo, tú nos das más, pero con un nuevo propósito. No con el fin de enriquecernos, no con el fin de hacernos más famosos, sino con el propósito de hacer tesoros en el reino de los cielos. Y que cuando estemos en aquella reunión, en las bodas del Cordero, comiendo el pan, alegrándonos en tu presencia, que estemos con todos aquellos que estaban sufriendo en esta vida, así como el amigo de el rico, Lázaro, que en esta vida recibió vicisitudes y adversidades, pero que en el reino de los cielos fue confortado. Que así, Señor, los que hemos recibido bendiciones de ti, materiales en esta tierra, aprendamos a utilizarlas para transformarlas en bendición para el momento de la resurrección. Padre, toca el corazón de cada uno de estos hijos. Que tu Espíritu nos guíe a pensar como tú, a sentir como tú y a hacer como tú. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.